si bien en el anterior tema vimos las principales nociones de manera general de lo que es la ciencia del derecho, ahora ya estamos entrando un poco más en la materia. Vamos a estudiar esta nueva área del derecho que ha aparecido en los últimos años, ¿ya? De qué se trata y cuál es el contenido sobre todo. Y a la vez, cuando nosotros veamos cuál es el contenido del derecho informático, vamos a saber cuál es el contenido de nuestro programa, porque nosotros vamos a ir desglosando estos temas uno a uno en las diferentes clases. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno y ya luego en cada una de las clases vamos a ir analizando cada uno de estos contenidos. Bien, se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve. Ya, bien. Vamos entonces a decir que el derecho informático, ya sabemos, es una de las áreas más nuevas que tiene el derecho. Ha aparecido por la influencia y por los cambios que ha generado la informática en la sociedad. Como les decía en la anterior clase, una de las características que tiene nuestro sistema jurídico es precisamente que tienden a regularlo todo. Se cree que con una regulación de todos los elementos que vayan apareciendo se va a evitar que se produzcan, daño tanto a las otras personas, a los bienes jurídicos protegidos. Entonces, una vez que la informática se desarrolla, que ejerce una influencia en diferentes áreas de la vida de las personas, la sociedad misma necesita que existan normas que le den seguridad jurídica. Y esas normas son las normas del derecho informático. Es una área nueva, es un área bastante nueva porque haciendo una rememoranza, unos antecedentes, podríamos decir de que recién en la década de 1990 aparecen las primeras normas de derecho informático en otros países, no aquí, ¿no? Ya cuando lleguemos a nuestro país, a nuestra norma, lo voy a explicar. Entonces vamos a decir que existe una relación directa entre la informática y el derecho. Aparece la informática y el derecho tiene que venir a regular esos usos o esos cambios, esas transformaciones que ha establecido esta ciencia en la sociedad. Y el derecho debe brindar esas normas que regulen estas nuevas costumbres, ¿no? Sabíamos también, porque ya lo vimos en el anterior tema, que el derecho informático forma parte de tanto del área general del derecho público como del área general del derecho privado. Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los temas. Son dos las vertientes que existen en el derecho informático. Una que es la informática jurídica, que nosotros eso no lo vamos a ver, solamente lo voy a mostrar para referencia, y otro el derecho de la informática, que es lo que vamos a estudiar. La informática jurídica no es otra cosa que la influencia de la informática en el derecho. Así como el derecho también ha ejercido una regulación a la informática también ha cambiado la ciencia del derecho. Y lo vamos a dar como un ejemplo muy elemental, ¿no? Actualmente, nuestro sistema jurídico, nuestro sistema judicial más bien, y todo nuestro sistema jurídico de manera general, se encuentra ya informatizado. Es decir, un ejemplo muy básico. Muchos años atrás, para poder, por ejemplo, tener un documento tan básico como el certificado de nacimiento, digamos, ¿no? Probablemente décadas atrás había que acudir ante el registro civil o ante a la oficialía de registro civil donde nos habían registrado. Ahora ya no es necesario. Ahora en cualquier oficialía de registro civil que nosotros vamos nos van a extender este documento. ¿Por qué? Porque ya está todo en un sistema. Entrando un poquito más a profundidad, si vamos nosotros ahora como les decía, en el sistema judicial, queremos ver el estado de una causa, de un proceso, entramos al buscador y ahí nos va a salir cuáles son las principales actuaciones que tiene ese proceso. Todo se encuentra ya informatizado. Y eso gracias a la informática jurídica, es decir, a la influencia que ha causado la informática en el derecho. Solamente eso voy a nombrar a manera de referencia. Luego tenemos el derecho de la informática, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo el derecho ha regulado la informática.
Por lo tanto, a la hora de definir el derecho informático, podríamos decir que se trata del conjunto de leyes adecuadas que regulan los diferentes procesos informáticos. ¿Ya? Esa podría ser nuestra definición de derecho informático. Y ahora empezamos a ver los diferentes puntos que vamos a ir nosotros desglosando en cada uno de los temas. El primero de ellos, la Ley de Telecomunicaciones 164/2011. Nosotros recién en el año 2011 contamos con una ley que regula elementos propios de lo que viene a ser el derecho informático. Antes de eso no existía una norma. Y te voy a dar, por ejemplo, inclusive haciendo un poquito de antecedentes, en el año 1997, perdón, me estoy yendo 10 años atrás. En el año 2007, ¿ya? El Congreso, porque así se llamaba, porque en ese año no se había reformado la Constitución Política del Estado y todavía se llamaba el Congreso Nacional, ya sabemos que ahora se llama la Asamblea Legislativa. Bueno, el Congreso llega a aprobar la ley de documentos, firmas y comercio electrónico. Esta ley fue aprobada en el Congreso, pero nunca llegó a ser promulgada ni sancionada por el presidente y tampoco, por supuesto, tuvo vigencia. Esta ley era una ley que se hizo medio a imagen y semejanza de la directiva europea en materia de comercio, firma y documentos electrónicos. No tuvo vigencia, como decimos. Esta ley no llegó a implementarse. Pero si nos vamos un poquito más atrás, ya no en el ámbito de Bolivia, sino en el ámbito internacional, vemos que podríamos decir que la primera norma que se conoce, digamos, que regulaba un elemento básico del derecho informático, como es la firma electrónica, en aquel momento se llamaba firma electrónica con otro concepto, ahora nosotros la tenemos en nuestro sistema jurídico boliviano como firma digital. También está la firma electrónica, pero tiene otras características, ya la vamos a ver. Bueno, en ese momento se establece lo que es la ley de firma electrónica y esto se da en un estado de Estados Unidos, en el estado de Utah. Ya ahí se dictó esta ley, la ley de firma electrónica. Posteriormente, en el año 1999, la directiva europea que mencionaba fue precisamente elaborada por la Unión Europea como una norma directriz que indicaba que todos los Estados miembros de esta comunidad tenían que adaptar esa directiva a sus propios ordenamientos jurídicos nacionales para empezar a implementar el uso de la firma electrónica. En ese sentido, por ejemplo, España lo hace en el año 2001 y así sucesivamente varios países. Bueno, nosotros tardamos mucho tiempo más todavía en aprobar. Y es así que después de muchos intentos, de muchos anteproyectos, en el año 2011 y en base a los nuevos postulados constitucionales que estaban establecidos en la Constitución Política del Estado del año 2009, se llega a promulgar la Ley de Telecomunicaciones 164/2011, que marca un hito muy importante en lo que es el derecho informático boliviano, porque por primera vez se reconocía la existencia y se le daba valor jurídico, es decir, que tienen validez, que sirven como prueba, que tienen un valor por sí mismo a elementos como la firma digital, el comercio electrónico, el documento digital, los contratos electrónicos, ¿no? Y tiene también otro tipo de regulación esta ley, pero lo que nosotros vamos a ver de esta ley es precisamente eso, el valor jurídico que tiene la firma digital, el comercio electrónico, el documento digital y los contratos electrónicos. Ya, entonces, como les digo, esta ley fue producto de muchas reformas, de muchos anteproyectos, y siempre fue impulsada por el sector, más que todo el sector financiero, el sector bancario. Era el que más le interesaba que empiecen a tener validez estos elementos técnicos jurídicos, porque iban a simplificar, como de hecho ya lo están haciendo, muchos trámites, ¿no? Toda ley, y la ley 164 no es la excepción, ya es generalista. Quiere decir que establece y regula los elementos de manera general. No entra al detalle. Los detalles se los hacen a través de los reglamentos.
Y a esta ley ha tenido muchos reglamentos. Uno de ellos, no podríamos decir el principal porque todos tienen su importancia, pero uno de ellos es el Decreto Supremo 1793, a través del cual se reglamenta la aplicación de la Ley 164/2011. Sobre todo lo referente a la firma digital, hay un capítulo de software libre, también de privacidad en los datos personales, etcétera, ¿no? Esto nosotros lo vamos a ver primero vamos a analizar lo que es la ley 164, que ese va a ser nuestro siguiente tema. Luego vamos a analizar lo que es el decreto supremo 1793. Cuando terminemos eso, nos vamos a ir a otro elemento importante, la protección de datos. Pero cuando estamos hablando de la protección de datos personales, estamos haciendo referencia a un derecho fundamental que tenemos los bolivianos y las bolivianas, bueno, que tenemos todas las personas, pero también nosotros como bolivianos y bolivianas lo tenemos reconocido en la Constitución Política del Estado, que es el derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿no? Es un derecho fundamental. Por lo tanto, como la Constitución Política del Estado lo reconoce como tal en el artículo 21, vamos a ver que la misma Constitución establece una garantía constitucional, es decir, nos da un mecanismo legal para que nosotros, cuando somos vulnerados en estos derechos a la intimidad, a la privacidad, podamos accionar, podamos defender nuestro derecho fundamental. No es que esta protección se haya dado a partir de, digamos, del derecho informático propiamente dicho, o que se haya generado por el uso de las telecomunicaciones. No, la protección de datos viene desde el año 1945, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que acababa de pasar en ese momento la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces desde ese momento ya se empieza a hablar del derecho a la intimidad y a la privacidad. Sin embargo, actualmente por el uso indiscriminado que muchas veces se hace de las redes sociales, entonces se afecta de este derecho fundamental de las personas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a estudiar esta protección desde tres ópticas diferentes. Desde la acción constitucional, que es la primera acción, digamos, que tendríamos nosotros, que vamos a ver cómo la Constitución Política del Estado nos protege y nos garantiza el ejercicio de este derecho fundamental. Luego, desde la acción penal. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando alguien daña un derecho fundamental como el de la intimidad y la privacidad, además de estar, diríamos, vulnerando este derecho fundamental, está cometiendo un delito penalmente tipificado por el Código Penal. Vemos, por ejemplo, no es un delito, son varios, ¿no? Entre esos tenemos la difamación, la calumnia, las injurias y recientemente los delitos de discriminación y racismo. No digo que estos no se hayan dado antes de las redes sociales, sino ahora se dan con mayor frecuencia y con mayor facilidad, porque antes para cometer una difamación había que publicar en un medio escrito, televisivo, radio, ¿no? O poner un cartel, qué sé yo. Ahora simplemente enviamos un mensaje por nuestro celular y ya estamos difamando a alguien, ¿no? Así de sencillo. O calumniando, ¿no? Entonces, son más vulnerables estos datos personales. Y finalmente vamos a ver también esta protección desde una óptica civil, ¿no? A través de la persona que ha sufrido un daño personal, o más bien una vulneración a sus datos, a la intimidad, a la privacidad, ha sufrido también un daño económico, y esto puede también ser resarcido en daños y perjuicios, ¿no? Es decir, económicamente. La propiedad intelectual. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, ¿por qué vamos a estudiar la propiedad intelectual en el derecho informático? Porque de acuerdo a nuestro sistema jurídico, a través de la Ley de Derechos de Autor y del reglamento del soporte lógico, que reglamenta una parte de la Ley de Derechos de Autor, el creador de un software puede proteger ese software con derecho de autor. No puede patentarlo a no ser que ese software se encuentre inserto en un dispositivo, en una máquina que funcione gracias a un software.
Pero el software por sí solo, solamente de acuerdo a la ley, como digo y repito, la ley de derechos de autor, se puede proteger con la propiedad intelectual, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver otro régimen, que es el régimen del software libre. Este régimen que ha sido regulado, implementado a través de la Ley de Telecomunicaciones 164/2011 y posteriormente reglamentado por el Decreto Supremo 1793, establece también otro sistema que están en este momento, están ambos sistemas vigentes, ¿no? El software propietario para los creadores de software libre, digamos, que lo hagan de manera privada más bien, y el software libre más que todo orientado para el sector público, como lo vamos a ver, qué es lo que regula el Decreto Supremo 1793. También vamos a ver la propiedad industrial, porque si bien decimos que en primera instancia el software se protege con derecho de autor, también se va a poder proteger con una patente. ¿Y cuándo se va a proteger con una patente? Se va a poder proteger una patente cuando tenga un efecto técnico el software, ya sea que se encuentre inserto, como les decía, en un dispositivo o en un aparato, en una máquina. En ese caso sí se podría patentar. ¿Y cuál es la norma que vamos a estudiar? Nosotros en el tema de la propiedad industrial, que son las patentes, nos regimos a través de una norma comunitaria. La Comunidad Andina de Naciones, la CAN, ¿ya? Que aglutina a los países andinos, ¿no? Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, ¿ya? Que forman parte de esta Comunidad de Naciones, se juntaron en el año 2000 y elaboraron una norma comunitaria, es decir, común para estos países. Estos países tenemos la misma norma en materia de propiedad industrial, es decir, de patente. Y esa norma se llama la Decisión 481. No tenemos si bien tenemos una norma vigente, digamos, propia, que es la Ley de Privilegios Industriales, esa ley está obsoleta, no se la usa. Esa ley es del año 1916, imagínense, ¿no? Tiene mucho más de 100 años, entonces no ha sido abrogada, pero no se la usa. Se usa esta norma comunitaria, que es la Decisión 481. Otro tema importante que vamos a ver, los delitos informáticos. Los delitos informáticos en relación a la protección de estos tipos penales en los cuales se hace uso de la informática, ya sea como medio para poder cometer otros delitos o para cometer un delito que tenga como finalidad, ya sea la destrucción de una información, ¿no? O también voy a dar solamente dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos penales en materia de delitos informáticos. La alteración de datos informáticos, que está tipificado en el artículo 363 ter del Código Penal, y la manipulación de datos informáticos. Como ejemplo de la alteración de datos informáticos tenemos, por ejemplo, un ejemplo sumamente común que está tipificado pero que no se cumple, por ejemplo, los virus informáticos, forman parte de este tipo penal. La manipulación de datos informáticos, por ejemplo, quien ingrese fraudulentamente a un sistema y desvíe fondos de una cuenta a otra cuenta bancaria, eso sería la manipulación de datos informáticos, ¿no? Eso también lo vamos a analizar. Los contratos informáticos. No vamos a confundir los contratos informáticos con los contratos electrónicos, porque los contratos electrónicos son contratos que tienen como objeto la prestación de un bien o de un servicio, cualquiera sea esto, pero que se realiza a través de las redes de telecomunicación, este contrato. En cambio, el contrato informático solamente tiene como objeto la prestación de un bien o un servicio informático y no importa a través de qué forma se lo realice, ya sea a través del formato electrónico, ya sea a través del formato, digamos, físico. Lo importante para definir que se trata de un contrato informático es que el bien de ese o el objeto de ese contrato sea un bien o un servicio informático. Estos contratos están regulados por el Código Civil Boliviano, ¿no? Que regula la parte privada.
Bueno, cuando veamos el tema de delitos informáticos, vamos a ver también el tema de la auditoría informática. Para poder determinar la comisión de un delito informático, se tiene que hacer una investigación, y esa investigación parte de una auditoría informática. Y esta auditoría informática es eso, una auditoría, un examen que se hace crítico al funcionamiento de un sistema, como una auditoría financiera, pero en este caso se va a hacer a un sistema. Eso lo vamos a ver también en un tema especial. Y finalmente, el derecho laboral. Aquí vamos a ver en el derecho laboral algunos temas. Principalmente vamos a ver las normas generales de derecho laboral, porque es importante que todos los estudiantes, no solamente de esta materia, sino de cualquier materia, conozcan de manera general. No vamos a entrar, por supuesto, a hacer un desglose detallado de lo que es las normas del derecho laboral boliviana, pero sí los principales derechos y obligaciones para poder saber cuáles son los derechos y obligaciones que vamos a tener cuando nosotros salgamos al mundo laboral, porque vamos a salir ya sea como empleados o como empleadores, ¿no? Y también vamos a ver en el tema del derecho laboral un nuevo área que es el teletrabajo, ¿no? Que si bien no ha sido regulado íntegramente en Bolivia, tenemos una resolución ministerial que sí reglamenta algunos elementos de esta nueva modalidad que se ha generado por el uso de las telecomunicaciones y que en nuestro país se ha implementado, bueno, como consecuencia de la crisis sanitaria que generó el COVID-19. Sin embargo, podemos ver que en otros países ya hacía mucho tiempo que tenían implementada y regulada esta nueva modalidad del trabajo. Bien, este viene a ser, jóvenes, nuestro contenido y el contenido que tenemos nosotros en nuestro sistema jurídico boliviano del derecho informático, ¿ya? Igual vamos a ir analizando nuestra ley y a veces comparando también con lo que sucede en otros sistemas jurídicos, ¿no? No les voy a preguntar normas de otros países, pero simplemente yo a manera de referencia se las voy a ir indicando. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Lisa. ¿Todo claro? Sí, licenciada, todo claro. Ya. Bueno, yo les voy a pasar el tema, la grabación, y luego también les voy a pasar la tarea que vamos a tener para el día miércoles. Bueno, voy a revisar en mi material cuál es el cuestionario, o si es es que me parece que es un cuestionario que tenemos para este tema, ¿ya? Y se los voy a pasar para que ustedes la puedan hacer para el día miércoles. Tienen varios días para hacerlo. Y tampoco es una tarea larga. ¿Bien? Entonces, atentos por favor a la lista. ¿Qué decía Magne? Sobre la propiedad intelectual, licenciada, esa es una ley que está vigente, ¿no ve? ¿Dónde uno puede conseguir esa ley para leerlo, digamos? Porque ahora todo es digital, ¿no? Cuando hagamos algo, digamos, una aplicación que creemos, vamos a tener que protegernos, digamos, ¿no? Y es sencillísimo, les cuento la protección, no es complicado, ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Es la ley de derechos de autor del año 1995. Pongan ahí la ley de derechos de autor en el buscador, esta está en internet. Y también está el reglamento del soporte lógico. Pero fíjense que sea de Bolivia, porque hay veces que las leyes se llaman lo mismo en diferentes países y uno se confunde. Pero ya lo vamos a ver eso en su momento, ¿no? Lo vamos a hacer, pero puede ir leyéndolo, por supuesto. Ya, gracias. Ninguna otra pregunta. Disculpe, pasa que ahí me nombró la lista, pero no sé si me escuchó cuando le dije presente. Sí, la escuché. Ahí es presente. Disculpe, Licen, creo que a mí también, creo que no me escuchó. Guzmán Vallejos. A usted no lo escuché. Licen, creo que yo igual tuve el mismo problema. Salvatierra Peña. Ya, a ver. No, usted sí lo puso. Ah, ya, muchas gracias. Ya. ¿Nadie más? ¿Solano? Sí, no. ¿Licen? Sí, Solano, sí. Licen, la clase grabada, ¿la va a subir hoy día? Disculpa. Sí, ahorita mismo. Ok, gracias.
Bien, Lice, disculpe una preguntita. ya. ¿Dónde está subiendo usted las clases grabadas? No pasa que entro al Classroom y no veo. No, las he grabadas. pasado, bueno, la única es la del miércoles que le he pasado el WhatsApp, ¿no ve? Sí, paso el enlace para listo, verlo. Lice, Sí, está ahí al WhatsApp, porque No me para mí es más fijo, fácil, Lice. para mí es más fácil subirlo ahí al WhatsApp, la grabación. Listo, Lice, muchas gracias. No ¿Ya? me había fijado. Gracias, Lice. Ya. ¿Ninguna otra pregunta?